Hace 8 millones de años, el sur de la actual península ibérica se hallaba bajo un mar en el que sobresalían, como islas, las cadenas montañosas. La cuenca Guadix-Baza estaba bajo el brazo de mar que conectaba el dominio atlántico con el Mediterráneo. Pero al levantarse la cordillera Bética, este se cerró por el norte, quedando una única salida al mar por el valle de Almanzora. Aproximadamente 1 millón de años después, esa conexión con el Mediterráneo también se cerró, así que pasó de ser una cuenca esorreica a endorreica, pues no solo no evacuaba agua, sino que además recibía los aportes de lluvias y ríos de las altas montañas que la circundaban. Durante 5 millones de años en su fondo fueron depositándose diferentes capas de sedimentos, que en algunos puntos alcanzaron hasta 500 metros de espesor. Pero a mitad de ese periodo, el peso de esos sedimentos junto con la elevación de la región provocó la ruptura de su fondo, creando las subcuencas de Guadix y de Baza. La de Guadix, más alta, generó sistemas fluviales y aluviales que desembocaban en el gran lago en que se convirtió la hoya de Baza. Posteriormente, un nuevo levantamiento de Sierra Nevada y de la Sierra de Baza inclinaron la cuenca hacia el norte, provocando que el río Guadiana Menor capturase las aguas del lago, llevándolas a la vertiente atlántica. Nuestra ruta de hoy parte del último fondo sedimentario de ese gran lago, el Altiplano, desde el que descenderemos hasta alcanzar la fértil vega que se abre junto al curso del río Guadiana Menor. Allí encontraremos los materiales más antiguos de este territorio, las rocas sedimentarias del Triásico. Hubo un movimiento tectónico, se inclinó este altiplano y todo el agua fueron a parar hacia Jaén, hacia Guadiana. Este mar servía de basurero, es decir, de toda la tierra, de las tierras que hay alrededor, Sierra de Nevada, pues son barro, arcilla, los propios de los ríos cuando hay tormenta, y además, y son muy fuertes, arrastran piedras en forma de cantor rodado. Esos barros, esas piedras, ya al llegar al agua del mar, el agua del mar tiene carbonato cálcico que es como un cemento, y entonces pues dio lugar a unos conglomerados relativamente fuertes, que son las piedras con las que se ha hecho la piedra turronera. Con los sedimentos ya sabéis que los más antiguos son en la velocidad del Triásico, hace 200 millones de años. Después vinieron el Jurásico, los sedimentos jurásicos, después los del Cretácico, después ya todo el Mioceno y Cuaternario. Es decir, que por una razón que es muy sencilla, lo que vamos a ver en el río son los más antiguos, los que están abajo, los del Triásico. ¿Por qué? Porque el río... Porque ha arrastrando... Llevándose todos esos materiales. No hay sedimentos ni del Jurásico ni del Cretácico. Solamente del Mioceno, de los más recientes. Y estos pues, fueron arrastrados por el río Guadiana Menor, que es lo que estamos viendo ahí. Fase de formación por sedimentación. Fase de deformación, que es por los plegamientos, cuando se levantaron las montañas. Aquí afectó poco porque en este sitio. Porque tenía la barrera de Sierra Nevada. Exactamente, eran tierras, no eran rocas. Entonces las tierras no se deforman, no se levantan, no se hacen montañas. Y la tercera fase de erosión, que es la que estamos viviendo ahora mismo, pero lleva millones de años. Con la lluvia, hielo, y tal, porque esto ha pasado por época de glaciación e interglaciación. Era continuamente tormentas, lluvias. Entonces esto ha producido que los cárcavas, ramblas, ríos, arroyos,
sea tan intensa en esta zona. A medida que se amplía el horizonte, el paisaje árido y desértico va impactando en nuestras retinas con su belleza sobrecogedora. Entre espartales buscamos trochas que recorten las curvas del camino, mientras nos llega el aroma agradable de alguna mata de tomillo que hemos rozado al pasar. Si veis brillando en el suelo algo, no es cuarzo ni es una joya. De yeso. Lo que pasa es que este yeso ya se ha erosionado con el agua de lluvia y sale por los poros de la tierra. Cristal, lo que pasa es que está erosionado por el agua y ha perdido la transparencia del cristal. La dureza de los tonos ocres se rompe al aparecer ante nosotros la verde vega del río, donde la anarquía de los bosques de galería en los que predomina el taray contrasta con las ordenadas hileras de los chopos. Acotados al norte por el cerro de la Cerrada de la Puerta, las inmensas plantaciones acompañan nuestro recorrido por la cuesta del Negral, que nos deja frente a los restos de la Casa Forestal de las Salinas. Sin duda, una reminiscencia de las que existieron para obtener rendimiento de las salmueras del Triásico. Mientras las máquinas cargan troncos de árboles recién talados, nuestros pasos nos llevan a una primera aproximación al río, aunque será poco más adelante cuando lo crucemos para realizar una derivación en nuestra ruta. Queremos alcanzar los asombrosos cerros de tonos blancos a los que se les ha dado el curioso nombre de montones de arena, y reconoceréis conmigo que le va como anillo al dedo. Son margas que contemplaremos desde el aire gracias al vuelo del dron. En nuestro regreso hacia el río encontramos rocas que provocan nuestras dudas sobre su origen. Se notan los cortes de los estratos y seguro que son calizas, aunque el color nos despista al principio. Entre choperas de diferentes alturas, cruzamos de nuevo el río para retomar el camino. Por cierto, que en época íbera, este valle fue una vía de comunicación de cierta importancia que conectaba el Alto Guadalquivir con el Levante. La ruta comercial llevaba metales desde Cástulo a Cartago Nova, conectadas a través de Toya en Jaén y Galera en Granada. Más adelante nuestros pasos nos llevan hacia las cuevas del Sargar, donde encontraremos diferentes núcleos distribuidos entre barrancos. Se ha derrumbado la entrada. La zona del chimenea. O de ventilación. No entra nada de luz, ¿eh? Qué grande. La chimenea con su pasar ahí encima. Cómo se va colando la tierra. Las gentes que habitaron este territorio disponían de la vega para un sistema de subsistencia mixto a partir de la agricultura y de la ganadería ovina y caprina. Además, la recolección y venta del abundante esparto les proporcionaba los medios para conseguir productos del exterior como ropa o calzado. Agua del Guadiana. Al fin vemos correr agua por los canales de la vega. Esto le llaman por manteo. Sí, a manta, riego a manta. Setas de chopo. Accedemos a la finca Rambla de Matanza por algo parecido a un humedal. Este es el camino de los Tamojares. En ese momento no fuimos conscientes, pero nos habíamos internado en el Geoparque de Granada. Esta derivación de nuestra ruta tiene como finalidad la contemplación del impresionante colorido de las laderas del Cerro del Coto de la Vega.
Seguiremos el canal para regresar de nuevo al camino que habíamos abandonado. Una vez en él, comienza nuestra subida hacia el altiplano a través de la rambla del Jarque. Son 5 kilómetros de inmersión en el corazón de los Badlands, por desolados paisajes producto de la erosión de torrentes y arroyos que han originado multitud de cárcavas. Un recorrido que a ninguno dejará indiferente y que será lo más vistoso e impresionante de la ruta. Cuando el Guadiana Menor captó las aguas del Gran Lago, los sedimentos del fondo, compuestos por materiales recientes, no tuvieron tiempo suficiente para endurecerse. Así que, al quedar expuesto, la erosión fue implacable, como veis. Además, en los últimos 8 millones de años, el clima fue tan cambiante que se sucedieron alternativamente 4 periodos cálidos áridos, a los que siguieron otros 4 frío-húmedos que generaron un entorno estepario. Llegamos al momento estelar de nuestra ruta. Observad esta curiosa forma multicolor que nos habla de los momentos geológicos por los que pasó. En su base vemos estratos formados bajo el mar, por diferentes sucesiones de capas de sedimentación. En un momento dado, tuvo lugar un terremoto que deformó esas capas de fango blandas y dúctiles. Posteriormente, en una época más estable y cuando la cuenca se hizo endorreica, los ríos aportaron materiales continentales, que son esos estratos horizontales de conglomerados más oscuros. Lo más inquietante es que este paisaje es tan efímero como nuestro paso por él, aunque medidos a diferente escala temporal, pues mientras en la humana son solo unas horas las que permaneceremos en él, en la geológica serán millones de años los que habrán de transcurrir antes de que desaparezca. ¿Recordáis que os hablé de 2 subcuencas? En la de Guadix, más alta y por donde discurría el Paleofardes, se depositaban sedimentos detríticos, conglomerados y arenas en abanicos aluviales y fluviales, además de deltaicos, procedentes de las montañas circundantes. Estos depósitos eran rojizos. Sin embargo, en la de Baza predominan los sedimentos finos, arcillas, caliza y yesos, formados en medios lacustres, lo que le da una coloración blanquecina. Reanudamos nuestro viaje por la rambla del Jarque, donde es fácil imaginar lo torrencial de las avenidas de agua cuando éstas ocurrían en épocas más inestables que la nuestra. Mirando alrededor, los diferentes tonos de los montículos nos muestran un puzzle de estratos surgidos en diferentes momentos, ya sea en un entorno marino o lacustre, con un clima más húmedo o seco, de manera intermitente y que provocaba que la cuenca tuviera menos agua o incluso se secara temporalmente. Esto es un jopo, la flor del esparto. Antes de que el talud se haga más pronunciado, abandonaremos el cauce seco para continuar de nuevo por el camino de los Tamojares. A medida que tomamos altura, las nuevas formaciones nos traen sorprendentes imágenes en las que las rocas más duras parecen bailar como equilibristas sobre las laderas que se desmoronan. Esas columnas se han formado por un proceso llamado piping, tubificación en inglés. Allá donde las margas son más débiles por fisuras o grietas, la erosión provocada por el agua ha creado túneles verticales que finalmente colapsan y se desmoronan. Poco a poco hemos conseguido remontar el camino de manera que obtendremos inmejorables vistas del barranco del Jarque primero y más adelante del Puntal Blanco, que nos da oportunidad de contemplar una vasta extensión hacia los Badlands de Guadix.
Todo este paisaje se me representa como un inmenso reloj de arena. Cada año, la erosión provoca una pérdida de 25 toneladas de materiales por kilómetro cuadrado, así que tarde o temprano, todo desaparecerá camino del mar a través de los ríos, lo cual marcará el final de su tiempo. Nuestro objetivo está próximo. Una vez en el altiplano, quedan otros 5 kilómetros de camino al borde del glacis, pero la ruta nos deparará una última e inesperada sorpresa. Hemos visto a lo lejos unas entradas de cuevas, y a ellas nos dirigimos sin conocer su nombre ni la razón por la que parece que están recibiendo cierta rehabilitación. Satisfecha nuestra curiosidad, nos dirigimos hacia el final de nuestro recorrido y del vídeo que veis, pero no del viaje, porque aún nos desplazaríamos hasta el acueducto de Catalina y el mirador del Lirio antes de regresar a casa. Pero esa es otra historia.